Vamos a ver, siguiente seta. Siguiente seta, lo tenemos por aquí. A ver. Siguiente seta. Setup humilde. Otro setup, ojo, Stephen King. Ojo, el setup del estudiante de acaba de pasar mi madre por la habitación y me ha dicho que recoja. Esto es el setup de mi madre me ha dicho que recoja la habitación. Porque me creo 3 cojones, me creo 1 cojón y medio que esto esté así siempre. O sea, esta así siempre, llama a mi madre y le pregúntaselo. Le llamo ahora mismo. Madre de Ismael, ¿cómo tiene la habitación? Que te ha hecho recogerlo ya. Lo ha confesado todo. Sí, dice que la tiene siempre limpia. Eso digo yo. A mí dice que la tiene siempre limpia. ¡Ay, que la has limpiado tú para la foto! ¡Jodo! Tranquila que le califico mal. Suspendido en seta. Mandado. Perfecto. Así me gusta. Suspendido. No, hombre, no. Vale. Me gusta. Lo que no entiendo es por qué tienes 2. No entiendo por qué tienes 2. Yo soy más de grande. Pero oye, que para gustos colores, evidentemente. Esto de aquí nunca lo he entendido. Es lo mismo que he dicho con el teclado. No me gusta nada tener estas cosas para el apoyo de la muñeca. Me parece absurdo. Yo siempre he tenido lesiones de muñeca. Entonces a mí estas cosas me provocaban más dolor que otra cosa. Un HP, un follower. ¡Oh! ¡Tienes un follower encima de la mesa! ¡Qué cerdo! Ha secuestrado un follower y lo ha convertido en plantilla de mierda. ¡Qué cerdo! No vale limpiar antes. Claro que no, hombre. ¡Ojo! Estos cascos, Ojo, cascos deportivos Ultrasound HD Realtek 4K Nvidia Pro. Ojo, con ¿cómo se llama esta mierda? Wristband de corredor profesional. Estuche Eastpak valorado en 20 euros. ¿Esto de aquí qué coño es? Ismael opta por no tener papel encima de la mesa, pero para así tener un cojincito donde recoge la leza de la punta del nabo. Es perfecto, una piedra. ¿Qué quieres una piedra? Pues si parece un trozo de muñeco. ¿Es una piedra? Y esto de aquí... No tengo ni puta idea qué modelos son, pero están todos guapos. Y escúchame, tú has dicho que es humilde, pero a mí, para un estudiante, me parece de puta madre. Es una piedra, recuerdo. ¿De dónde? Ahora yo ya me pongo en modo cotilla. ¿De dónde? ¡De La Coruña! ¡Ojo! Cajonera mítica de trastos de mierda. O sea, donde tú guardas todo para tener... Por eso tiene la mesa así de recogida, cabrón. Porque tienes cajonera mítica donde lo metes todo. Cajonera mítica donde lo guardas todo y se acabó. Y luego, evidentemente... Pero si tiene forma de la cara de Mickey Mouse. Esto de aquí es la primera vez que veo esto. Con esta forma curvilínea. Curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. Me mola mucho que tengas el interruptor aquí. Porque yo de pequeña lo tenía a tomar por culo y cuando me ponía a ver una peli apagaba la luz y era un coñazo. Pero escúchame, haces así. ¿Y esto qué es? ¿Qué mierda es esto? No voy a preguntar para qué lo usas, pero a mí me parece algo muy anal. Muy normal, quería decir. Vale, el setup, que me gusta mucho el fondo a todo esto que tienes en la screen, vale, no lo voy a enseñar. Que me gusta tu fondo. Jabonera, ¿cómo va a ser una jabonera? ¿Cómo va a ser una jabonera? Le voy a dar, escúchame, le voy a dar un 8. Para ser un setup de estudiante le doy un fucking 8. Ojo al setup de la cerda. Mi setup de cerdos, ojo, cuidado. Setup de cerdos, chavales. Ojo, cuidado. Todo esto así hecho mierda. Ceniza de cigarro. Mando de PlayStation. El borrador. Ojo, ojo que vosotros pensáis. La cajonera llena de mierda. La bandera. Ojo, cuidado. A ver si sale todo como toca. A mí me podéis dar un 1. Ventilador porque me achicharro. Ojo. Paquetes de tabaco. Filtro. Mando. Agenda. Denuncia. Cámara. El cable, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Aquí está el Mac. Luego tenemos el cenicerdo, el mechero, el teclado. Ojo a esto de aquí, chavales, que me da un toque y agradezco mucho no verlo. Ojo a esto, no sabéis el toque que me da ver esto. Y esas pastillas
A ver, están aquí. Estas pastillas de aquí son de mi enfermedad, porque son las que me tomo justo cuando empiezo directo, ¿vale? Porque sí. Esta parte de aquí es un iPad del año de hace 50 años. Lo tengo ahí, no sé por qué, ¿vale? Y la pantallica guapa, guapa, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, este es el setup. Todo lo que veis detrás, ahora detrás mío, son los pósters y polladas. Y hoy tenemos que cambiar esto y buscar un título, ¿vale? Tengo esto exclusivamente aquí, ¿vale? Porque estos son cajoneras de ropa, claramente, ¿vale? Para poner el PC porque no lo quería en el suelo, ¿vale? No me gusta nada tener el PC en el suelo porque el último, como se me inundó el sótano, me agobié. No me gusta tenerlo en el suelo. ¡Ojo! ¡Ojo, mamma mía, máquina cosa! La madre que me parió. La madre que le reparió al pinche boludo este. Su puta concha de la lora. ¡Ojo al setup del año, chavales! Setup del año para el señor Bumping con su pantalla curvilínea y elocuente. Nena, colosal. Curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. Ojo a... Vale, vamos a empezar a hacer aquí un microchip espía. Vale, pantalla HP, ordenador tochico guapo lleno de luces, con su luz en la fucking face que da un por culo que te cagas, cascos, set de luces. Esto de aquí es, supongo que el posavasos. Luego, esta parte de aquí, no tengo ni puta idea qué coño es esto. Es una pelotita antiestrés, imagino. No soy fan de estos... ¿cómo se llama esta mierda? Esta mierda donde va el dedo gordo apoyado, no soy fan, prefiero que quede colgado. Soy más de ese estilo, pero me gusta, me gusta. Me puto encanta la mantita esta de aquí, que nunca me acuerdo cómo se llama, la alfombrilla, porque es del mapa del mundo y siempre me ha gustado lo del mapa del mundo. Me ha puto flipado, me puto flipa esa parte de ahí. Me gusta mucho que tengan lo del setup de luces, me gusta mucho que tengan lo de Asus Aura de fondo. Te queda muy bonito, muy limpio. El muy cerdo no nos deja ver la parte sucia de su ordenador, pero lo veo muy limpio. Eso sí, que si te crees que soy gilipollas y no veo la maraña de cables que tienes ahí, estás bobo, porque la veo. Es tan desastre como esta mierda de aquí, chaval. Son inalámbricos. ¿El qué? ¿El qué son inalámbricos? Sí, los cascos y todo, me imagino que lo tienes todo inalámbrico, como yo. Mi teclado también es inalámbrico, mi ratón, menos los cascos, todo inalámbrico. Me gusta tu cámara. Tu cámara, no sé qué marca es, tampoco voy a valorar según precio, la verdad. Esas cosas me dan bastante igual, ya lo sabéis. Tienes una rejilla. ¡Ojo al nivelaco! Vamos a ver qué más tenemos por aquí, que nos ha dado más. ¡Ojito! ¡Ojo! ¡Ojo, chavales! ¡Ojito, chavales! Ahí está. Este se cree que no le veo el vaso de zumo de aquí. Otro subnormal. Otro subnormal. Le bajo un punto por el zumo. Otro pajeador. Aquí tenemos un pajillero profesional. Pero este, como es limpio, como es un chico limpio, que ya se le ve con su setup aquí, que es un chico limpio, recogido, él no se limpia con cualquier papel. Él se limpia con papel de doble flores y, o sea, de doble capa y de flores. Para tener él la picha que le huela limpia. Me gusta mucho lo que veo. Me ha gustado. Me gusta mucho. Tienes 2 RAM, supongo. ¡Ojo! ¡Ojo! Bumping Pop G. ¡Poca broma! Claro, doble capa y olor ambientador. Faltaría. Doble capa. Pero me estás flipando, loco. ¿Es real? ¡Madre mía! No te metas con Bumping. Es puto rico, es puto rico. ¿Qué eres? ¿Juegas competitivo? ¿Te lo han regalado algo, tío? ¡Aquí hay más! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Su puta madre! ¡La puta hostia madre de la parió! ¡La concha de la lora! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡La puta madre! No le cabe ya en el cuarto, claramente. Mira dónde lo tiene. Al borde de la cama. Juega sentado en la cama, loco. Juega sentado en la cama, normal, con este setup. Con este setup donde... Te ato. Ya somos amiguitos. Con este setup, loco. ¿Dónde cabes? No cabes, loco. Eras competitivo. ¿Jugabas a nivel mundial? Jugabas a nivel mundial, loco. Hola, te saludo. Te saludo con esta puta mierda, que no sé qué es. Un cerdo feo. La puta madre. 10 de 10, chavales. Duerme en el cajón. ¡Ojo! ¿Torneo Mau? Poca broma. Poca broma.
torneo de Mao y torneo de pádel, ¿no? Ahí pone pádel, PUBG, Pidel. Un trío entonces, sí. Torneo de Mao. Estaba en los 100 primeros de España en PUBG. ¡Hostia puta! Tenemos una eminencia entre nosotros y yo aquí juzgándole. Te voy a poner un 9. No creo que le dé a nadie un 10. Pero su puta madre el setup. Su puta madre. No te doy un 10 porque no cabes, loco. No te doy un 10 porque no cabes. Cuando quepas te doy un 10. Y al siguiente le voy a dar un 10. ¿Por qué? Un 9 a Dumping, que se acuerde. Porque, o súbeme aunque sea una foto a general de mierda, loco. ¿Qué es esto? Me salta uno, vale, me salta uno, perdón. Jefferson, ahora voy contigo. ¡Gabriel! Esto es un 10. Un 10 por la sinceridad. Bolsa llena de cables que no va a tocar en su puta vida. Me he spoileado. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero, ¿cómo me he saltado tantos? Claro. Me he bajado mucho. ¡Hostia puta! ¿Este de quién es, chavales? ¿De quién es este setup? De Gabriel. La bolsa de los cables, muy bien. Me gusta. Empezamos valoración. Walkie-talkie cuando me espía, muy bien. Tenemos silicona. No vamos a... ¿Por qué tiene silicona, bro? Esto es lo de la barra de sonido de la Wii. Esto es el detector de la Wii. Muy bien. Me encanta que la tengas para que no se sobrecaliente aquí. O sea, humildad 200%, chavales. Humildad 200%. Me puto flipa que lo tengas así. Tenemos la Xbox 360, pero por antigüedad le voy a llamar la 330. ¿Vale? Luego tenemos la Wii del año de la Picor con 4 pegatinas de cuando tenías 10 años. Me gusta lo que veo. Tenemos la bolsa del cole aquí, como si cree que no la voy a ver. La silla del despacho de su abuelo, que la ha traído aquí porque su abuelo no la quiere más. Me parece bien. Las llaves de Dragon Ball, que se las ha prestado. Silla de dolor cervical. La silla con un USB. Yo creo que no conozco a nadie a día de hoy que lleve un USB aparte de Gabriel en el esto. Y ¿sabes lo que llevas? Tú eres el único que lleva lo mismo que yo. Me gusta que lleves la bola de Dragon Ball. Está de puta madre, pero llevas esto. Que esto es lo de escalada, tío. Y yo también llevo esto para sujetarme las llaves al pantalón. Tenemos algo en común, chaval. Yo para no perder las llaves llevo lo de escalada también. Que no sé si eres escalador o no, pero está de puta madre. Me encanta tu mouse en una esquina para que no... Por lo tanto, deduzco que juegas de muñeca y no de brazo. Yo soy de muñeca también, pero me gusta tener todo el brazo encima de la mesa. Luego, me encanta tu alfombrilla, que es un trozo de papel del año 2000, por lo menos. ¡Ah! Me gusta. Luego, me gusta mucho que tengas como Almax, Morí, que eso es de una farmacéutica, si mal no me equivoco. Almax es un producto de estómago. Me encanta todo esto de aquí atrás, que es el mando de la Xbox, un montón de trozos de papel. Me encanta tu horario universitario o del cole, me puto flipa. La cajita de Smith, donde yo os digo una cosa, aquí me he guardado los porros yo toda la vida. Walkie-talkie para hablar ¿con quién? Con Obama, exacto. Conmigo o con Obama es línea directa, como en Control, hacia ahí. Esto me puto flipa. Todas estas partes de aquí, Gabriel, ¿esto es un grinder? Esto es un puto grinder, loco, ¿o no? No sé lo que es esto, la culata de una pistola. El pegamento del cole. ¿Qué mierda es eso? ¿Alguien me ha followeado? Gracias, Dala Subu. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Me encanta. La cama sin hacer. Suspendido por eso. La puta cama sin hacer. Suspendido que te cagas. Suspendido. A este setup le voy a dar un 4. La madre que me parió. Y Frame, ¿este es tu setup? No, a ver, ¿te has dado like tú? ¡Bobo! ¿Te has dado like tú? Pero vamos a ver. Y yo pensando, ¡hala! ¿Cuánta gente participa en mi canal? Y eres tú. Curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal.